ustedes y yo queremos no solamente tener una espiritualidad cristiana, no solamente queremos tener espiritualidad, queremos vislumbrar, incluso ver con claridad, no solamente vislumbrar una espiritualidad realmente cristiana, ¿verdad? Partimos del presupuesto desde ayer que hay espiritualidades que contradicen, no solamente son ajenas, sino que contradicen lo que dijo y hizo Jesús. Entonces, estamos desde hace rato, desde la mañana, después de los ecos, haciendo un esfuerzo de convencernos de que la espiritualidad tiene que ser desde la palabra. Ya ampliamos el panorama, en primer lugar, con unos textos de Lucas. Y es la palabra necesita gente que la acoja, como la Santísima Virgen lo hizo excelentemente bien. Necesita gente que le haga caso, Pedro en 5:1-11. Y luego hice lo posible por hice el intento de hacerles una propuesta de que la palabra de Dios necesita interpretarse para que realmente sea eficaz, significativa. Y les hice la propuesta desde la problemática que presenta Lucas 5:33-39. Con esa convicción vimos las voces de la palabra y los énfasis que pueden darse para una espiritualidad más auténtica. Ahorita, para entrar en calor, antes de ver la Sagrada Escritura como palabra de Dios, porque terminaremos hoy viendo que en la Sagrada Escritura está clarito quién es Jesús y clarito su proyecto. Por eso mañana vamos a ver el proyecto de Jesús. Ahorita quisiera que iniciáramos, si me lo permiten pues, con Mateo 7:24-27. Lo interesante es que el versículo 24 comienza así pues: todo aquel que escuche estas palabras mías. La pregunta es, ¿las palabras mías que refiere el Evangelio tienen que ver con los versículos anteriores o tendría que ver con todo el mensaje del Sermón del Monte? Si queremos interpretar bien este versículo, son las enseñanzas de los versículos anteriores a lo que se refiere estas palabras mías, o se refiere a todo el bloque central del Evangelio de Mateo, el Sermón del Monte, a todo lo del Sermón del Monte. El Evangelio propone que la escucha y la puesta en práctica de la palabra hace que se esté a la altura de las circunstancias. Por eso, fíjense, nuestra iglesia está muy bien cuando dice que la espiritualidad tiene que ser desde la palabra. Pero la palabra incluye una diversidad de voces en la que la voz Jesucristo es la única que la puede hacer de solista, dice el Santo Padre. Por eso, si hay una espiritualidad desde la palabra de Dios, concretamente desde el seguimiento de Jesús, como veremos mañana con lo del proyecto del reino de Dios, es una espiritualidad que está a la altura de las circunstancias. En la terminología que utiliza Mateo es el que le hace caso a las palabras de Jesús, el que fundamenta su vida en las palabras de Jesús, en lo que Dios quiere, en lo que Dios de Jesús quiere, no hace el ridículo. Está claro, hay muchas maneras de ser cristiano que hacen el ridículo. Fronimus, prudente en griego, significa estar a la altura de las circunstancias, a la altura de lo que Dios quiere y a la altura de lo que la sociedad necesita. Tengo ganas de que alguien se venga a confesar de mediocridad, pero ganas pues, ¿verdad? Pero nadie, no, padre, llegué tarde a misa. El que sigue, no, padre, ya nada más eso. Pues, ahí le hacemos un altar, ¿no? Ahí le dieron pecados buenos, ¿no? No hay pecados buenos, pues, que lleven pecados ignorantes. O, en otras palabras, que alguien se confiese, pues, de lo que vale la pena, hombre. Pero no se confiesa uno de lo que vale la pena, ¿verdad? Siempre uno con cositas, ¿no? No sé si les comenté que tuve un compañero del seminario, flaquito, feíto, pues, y se confesaba de pecados de la carne. Hasta que un padre formador nuestro se enfadó y le dijo: mira, ya no te vienes a confesar de pecados de la carne. Y dice el muchacho: no, padre, dice, ni carne tienes para pecar. Me da pena con la madre. ¿Cómo se llama?
¿Cómo? Me da pena con la madre Carmita, las otras como quieran se ven más echadas a perder. Tiene una cara de inocencia que para Ligia no hay que echar a perder. Hay que adquirir una especial sensibilidad ante la realidad para estar a la altura de las circunstancias. El que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, dice el Señor, que en lo que nos hizo favor de leer María, dice el Señor no dice que no haya problemas. La espiritualidad auténtica no nos hace inmunes, nada más hace que no tengamos fracasos definitivos y que no hagamos fracasar a otros. Oye, eso es bonito, ¿no? Hasta a mí me gusta. ¿O no? ¿Qué le llegó a la casa edificada sobre roca? ¿Qué le llegó? Lean su texto, no inventen. A ver, lean su texto. Tormentas, ¿qué pasó? Y a la casa edificada sobre arena, ¿qué le llegó? Lo mismo, porque la escucha y la puesta en práctica de la palabra en la espiritualidad no nos hace inmunes. Llegan los mismos problemas. Ustedes y yo somos seres humanos. Nos llegan los mismos problemas. Y negarnos no es la mejor estrategia. Negarnos no es la mejor estrategia. Ahí están. ¿Cuál es la diferencia según Mateo? Que la persona que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica es un hombre prudente. Es un hombre que está a la altura de las circunstancias. Es una persona, que está a la altura de las circunstancias. El Evangelio no dice que no tenga problemas. Dice que no tiene fracasos definitivos. Y si es probable, lo que yo pienso, de que las casas en ciertas zonas del tiempo de Jesús estaban relativamente cercanas, no era solamente que se cayera una casa, era que si se caía una casa, se llevaba a otra casa del pasado. Por eso, no tener una espiritualidad auténtica no es el fracaso de uno. Uno hace sufrir a muchas personas. Y hay bastantes sufrimientos como para hacerlos sufrir con falsas espiritualidades a causa de nosotros. Fíjense bien, hay un escritor más o menos contemporáneo a los primeros cristianos y él piensa que la terminología, más o menos de la misma terminología que utiliza Mateo, yo creo que no anda tan mal, también significa esto. El que es prudente no es el calladito, el que tiene miedo de hablar, el que casi no dice nada. Esa es una cosa que hemos inventado nosotros. El prudente, según el Señor Jesús y los primeros cristianos, es alguien que está ideando, diseñando cosas nuevas. Hombre, ¿cómo quisiéramos que hubiera más gente prudente? Pues? Porque para que la buena nueva sea algo siempre fascinante y atractivo, necesita gente prudente. Gente que le haga caso a la palabra de Dios y para estar a la altura de las circunstancias. Es lo que ocupa la buena nueva. Pues. ¿Cómo ven? Y entonces nos estamos pues convenciendo de esto que hace rato nos leyeron. ¿No? Toda espiritualidad cristiana auténtica y viva es, el fundamento es la palabra de Dios. Pero miren que anunciada, acogida, celebrada y meditada. Ustedes y yo no podemos hacer una espiritualidad al margen de la iglesia, pero tampoco la podemos hacer en contra de Jesús. Al margen de la iglesia significa que no la podemos hacer en contra de Jesús. Se me hace que nosotros a veces jugamos, la hacemos en contra de Jesús, salud mía, la hacemos en contra de lo que Jesús quiere y luego buscamos justificaciones dentro de la misma iglesia de cosas muy raras, ¿no? No es que la vidente fulana de tal, hay que ser más serios. Ustedes y yo no podemos hacer de manera, no podemos hacer una espiritualidad, no podemos idear o recrear una espiritualidad desde la Biblia, debe ser desde la palabra de Dios. Una vez que hemos visto las voces de la palabra, entonces podemos ver la palabra de Dios y la Sagrada Escritura. Ustedes y yo tenemos que hacer espiritualidad desde la palabra de Dios.
Pero hay una voz privilegiada. La voz privilegiada es Jesucristo. Pero no podemos imaginarlo a como ustedes y yo queramos. Hay un dato fundamental, por eso nuestra iglesia nos insiste, en que la Sagrada Escritura es una voz privilegiada porque está puesta por escrito. Y además, si bien toda la Biblia es inspirada, no todas las partes de la Biblia gozan de la misma importancia. ¿Sí están de acuerdo con eso? Toda la Biblia es inspirada, pero no es lo mismo el Evangelio de Mateo que el libro de los jueces. Por eso es absurdo que en la catequesis se haga una lectura anecdótica de la Biblia. Los chamaquitos se acuerdan más de David y Goliat que de Jesús. Hombre, eso es pésimo, ¿eh? Estamos ante unos problemas y ustedes han decidido, y usted vive a gusto, vean qué feliz soy. Pero ustedes y yo podríamos ser más felices si somos más honestos con la realidad para poder saber qué vamos a aportar a ustedes y yo para el embellecimiento, como dice el Papa Benedicto XVI, de nuestra iglesia. La gran pregunta que ustedes y yo nos podemos hacer, platicar ahorita con esas personas en la comida es, ¿vivimos para o vivimos de la misión? ¿Vivimos en y vivimos para la iglesia o vivimos de la iglesia? Son preguntas muy honestas que nos tenemos que hacer. Tengo la gracia de que seamos muy amigos con el encargado del pastoral juvenil del país, porque pues, somos amigos y trabajamos en un proyecto. Me toca asesorarnos. Y la otra vez él comentaba una cosa muy interesante. Y dice, estoy enojado. Ya cuando ahí estoy enojado, que estamos comiendo, cenando, no me acuerdo, platicando de un proyecto que voy a asesorar. Y dice, fíjate que estoy enojado. Dice, en mi diócesis se dedican más de 500,000 pesos al año para 30 seminaristas. Qué interesante. Y ahí yo también empecé a enojar. Muy interesante. Y en una reunión de presbiterio, él preguntó, ¿y por qué no se dedican ni 20,000 pesos a 150,000 jóvenes de toda la región? Qué pregunta tan interesante. Eso es interesantísimo. Hombre, eso es para un retiro. ¿De veras? Y los resultados ya ven cómo son. Hombre, yo le dije, oye, eso anótalo, escríbelo en un artículo. No, mejor escríbelo tú, no. Yo escribo sobre otras cosas, ¿no? Pero fíjense qué interesante. No se les hace dispareja la cosa. Ni 10,000 pesos para un proyecto de fondos. Son preguntitas que salen en las cenas. Así que cenen. Oigan. Sí, madre. ¿Madre Pablo no la cree o qué? Ustedes y yo creemos, como nuestra iglesia nos dice, que la Sagrada Escritura es un espacio privilegiado. Y dentro de la Sagrada Escritura, un espacio privilegiado son los evangelios. Si quieren dedicarle tiempo al crecimiento en su espiritualidad o nuestra espiritualidad, profundicemos los evangelios, hombre. En las capillas no pongan libritos de fulano de tal, pongan la Biblia. Es algo tan obvio que ellos no. ¿Ah? Oigan, sin embargo, cuando ustedes y yo queremos tener espiritualidad desde la palabra de Dios, encontramos problemas. Y no hay que obviarlos. Un problema es cuando uno dice, esta es palabra de Dios. Allá por el norte del país, hice un ejercicio en un curso que me invitaron a dar. Me dijo una señora jovencita, le digo, a ver, lee este pedacito de Efesios, y leyó. Mujeres, le dije que leyera ese pedazo. Mujeres, obedezcan a sus esposos. Y le digo, ahora diga, ¿esta es palabra de Dios? Y me dijo, no, padre, yo no me animo. Le digo, muy bien que no se anime. Ahí está el gran problema y tenemos esa deuda. Necesitamos entender qué queremos decir cuando decimos esta es palabra de Dios. Porque con pretexto de la Biblia hemos cometido muchas barbaridades, pero gracias a la palabra de Dios en la Sagrada Escritura se ha hecho mucho. Pero estamos en ese problema. ¿Cómo ven? ¿Qué pasó, Mari? ¿Bien? ¿Vamos bien? Eso. Oigan.
La señora que leyó es esa. No, no se crean. ¿De verdad? Oigan, hay una biblista no católica, es de lo mejor que ha dado Latinoamérica. Dice que a veces sacamos de contexto las cosas. No solamente eso, yo hace rato les decía que si uno vive de frasecitas bíblicas, uno no le hace mucho bien a la espiritualidad. Porque uno entresaca palabras, pero fuera de todo significado adecuado. Así lo hemos hecho con muchas frases. Incluso cosas que no son mensaje, las hemos presentado como mensaje. Por ejemplo, perdón, nadie es profeta en su tierra. ¿Eso es frase? ¿Eso es mensaje o es constatación? Constatación, no es mensaje, no es, oiga, padre, no me mande a mi pueblo porque nadie es profeta en su tierra. Un padre amigo mío, y el amigo, pues, ni modo de negarlo. Un padre muy amigo mío, yo le tengo mucho cariño, le dijo a su obispo, padre, señor obispo, no me mande a mi pueblo porque nadie es profeta en su tierra. Y el obispo muy listo le dijo, ¿y quién te dijo que tú eres profeta? Miren, no es un mensaje, es una constatación. Si en algún lugar uno debe ser profeta, es en su tierra. Segundo ejemplo. A los pobres los tendrán siempre con ustedes. Mensaje o constatación. Constatación, desgraciadamente, porque no le hacemos caso a lo que el Dios de Jesús quiere y no nos sumamos al proyecto del reino, siempre va a haber pobres. Pero no es porque Dios quiera que haya pobres. Es una constatación, no es un mensaje. Mucha gente de dinerito anda sacando esa frasecita. Y mucha gente de acá también. Otro ejemplo. Es que uno como Abraham, uno debe estar dispuesto, así como Abraham, hasta lo peor casi, con tal, ahí se nota que uno tiene fe. Oigan, Abraham no tuvo fe porque quiso sacrificar a su hijo, tuvo fe porque no lo sacrificó. ¿De cuándo acá hacer sufrir a otro es signo de fe? Recen por mí. Oigan, miren, ¿está claro o no está claro? Qué bonito, ¿no? Leer la Biblia, ¿o qué? Fíjense bien, a veces los textos se dan de la mano con situaciones adversas. ¿De verdad? Si uno no entiende bien el amor al enemigo, entonces pareciera que el evangelio está de acuerdo con los verdugos. A una señora le mataron a su hijo en mi pueblo. Yo fui de vacaciones y yo nunca acostumbro andar platicando así porque voy de vacaciones, ¿no? A de yo ya me confieso, pues no. Pero una señora me dolió mucho lo que le estaba pasando, mataron a un amigo mío. Y entonces la señora me dijo, ¿puedo platicar contigo? Sí, ¿cómo no? Y la señora llorando me dijo, padre, hijo, no me dicen padre, hijo, júrame que va a llegar la justicia. Y yo no le puedo jurar eso. ¿Querían que le echara mentiras o qué? No, le dije, mire, a ver, abrimos la Biblia y abrimos el capítulo 10 de Mateo. Y le dije, mire, la justicia no llega pronto, porque esa desgraciadamente depende de nosotros los seres humanos, y México es un país muy corrupto, y el municipio de aquí no se diga. Dice la señora, hijo, entonces dime qué va a llegar. Le digo, va a llegar la verdad. Esa llega primero porque es de Dios. Yo pienso, en unos análisis que he hecho del Evangelio de Mateo, que lo primero que llega cristianamente no es la justicia. Eso depende desgraciadamente de las personas. Y en nuestros países la corrupción está en su más alto nivel, por eso tarda la justicia. Pero el Evangelio garantiza que llega la verdad. Y desde la perspectiva evangélica, al menos desde la perspectiva de Mateo, yo pienso, la verdad es el elemento inicial de la justicia. Que se sepan las cosas ya es el elemento de la justicia. No le podía echar mentiras a la señora. Ya le habían echado mentiras en el Ministerio Público. Oigan, pero ya la señora, qué gusto se quedó. Porque efectivamente la verdad sí llega. Yo le decía hace poquito pues a unos amigos sacerdotes, nosotros hemos descuidado nuestro trabajo por la verdad.
Y dice un buen amigo sacerdote muy preparado, dice, Toribio, necesitamos apasionarnos por la verdad. Porque dice, tienes razón, es el primer paso de la justicia. Claro. Imagínense una espiritualidad sociopolíticamente comprometida. Que sirviera a la verdad. Ese amigo dice que abrace la verdad, que se apasione por la verdad. ¿La revelación en la Sagrada Escritura es un dictado? No. ¿Conjunto de verdades? No. ¿Sentimientos sobrenaturales? Menos. En la Sagrada Escritura la revelación se va presentando de muchos modos y hay una garantía. Se presenta de manera cercana a nosotros. Por eso la Sagrada Escritura no es un conjunto de elementos doctrinales, es una narrativa significativa. Se nos van contando las cosas como sin querer queriendo y nos están dando verdades profundas. Mañana van a salir varios ejemplos, ¿sí? Oigan, por eso la Biblia, si les dijeron lo contrario, dispensen. No revela verdades, muestra la revelación, comunica la revelación. No transmite informaciones verdaderas aisladas. Necesitamos ir haciendo una interrelación de lo que leemos en la Biblia para que la espiritualidad salga auténtica. Se puede hacer y decir lo peor con la Biblia, pero se puede hacer y decir, si leemos la Biblia con los principios que señala el magisterio de nuestra iglesia, se puede hacer decir lo mejor. Les voy a pasar un artículo que hice. A ver, le pone ahí, ética de la interpretación. Cuando ustedes y yo leemos la Biblia, la leemos de tres maneras. La primera manera es por inercia. Y entonces repetimos lo que dicen otros. Segunda, la leemos con tendencias. Repetimos al que nos gusta. Y luego el tercer problema, creo yo, es que si no agarramos la ética como principio básico de nuestro acercamiento a la palabra, entonces uno lee la Biblia y la interpreta con conveniencias. Y hay mucha manipulación de la Sagrada Escritura, pero mucha. Les voy a pasar ese articulito, ahí se llama Ética de la Interpretación, Inercias, Tendencias y Conveniencias. ¿Sí la apuntó, Madre Paula? Eso, madre, muchas gracias. Oigan, ¿la Biblia solamente nos habla de Diosito o también del ser humano? El ser humano. Ahorita hay un profesor irlandés, yo le sigo la pista y lo admiro mucho, y él está replanteando estas cositas. Y él dice, oigan, ¿por qué siempre las interpretaciones que hacen muchos especialistas o personas y comunidades siempre sacan cosas de Dios? No vaya a ser, dice un amigo, ya platicamos esto con un amigo muy preparado en filosofía, y digo, ¿tú por qué piensas que hay esto? Y dice, el lenguaje sobre Dios es nuestro campo y nos sentimos seguros. Por eso, si ustedes se fijan, para hablar de espiritualidad, ustedes y yo, se nos llena la boca de Dios. Pero al olvidarnos del ser humano y de lo que Jesús quiso, de lo que se nos llena la boca no es de Dios, es de ídolos. Oigan, si ustedes y yo profundizamos del Evangelio, la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura, nos quedamos sorprendidos, no solamente del mensaje teológico, o precisamente porque es mensaje teológico, del alcance antropológico, comunitario, político, social, etc. Pero se queda uno casi espantado. Es la convicción más grande que tengo para creer que la Biblia es mucho más que Biblia, es la Sagrada Escritura. Está inspirada, no hay vuelta de hoja. Sí, el Espíritu Santo tuvo mucho que ver en eso. El Quijote tiene un nivel muy grande de profundidad, ¿verdad? Pero la Sagrada Escritura se lo deja muy atrás. Si la Sagrada Escritura para ustedes y para mí no es la Biblia, es la palabra de Dios, ¿verdad? Y hay cosas ahí, como decía San Juan 23, sin estrenar, pues.